A mí lo que me ha indignado es que Tamara, cuando Michu la ha necesitado, no ha estado, y ahora que se ha muerto, aparece para poner la mano. Michu, por desgracia, era una persona humilde que necesitaba pues ayuda también de su familia, tanto de su hermana como de su madre, ayuda económica. Por ejemplo, Tamara nunca la ayudó, nunca le preguntaba, mira, ¿tienes para la niña? ¿Tienes para comer? ¿Tienes para...? No. Tamara le tiene una envidia a Michu. Ella quería ser famosa a toda costa. De hecho, cuando ya Michu empezó su relación con José Fernando y demás, ella lleva intentando venir a la tele desde el minuto cero. ¿Tamara ha intentado tener algo con José Fernando? Sí. ¿Cómo? Me parece muy mal que Tamara esté aquí de hermanísima cuando no era así, porque Michu resulta que en el mismo bautizo de Rocío, yo no sé si Tamara se bebió una Coca-Colita en mal estado o lo que pasó, pero iba a por José Fernando. A estas alturas del año, parecía difícil que la televisión volviera a sorprendernos con otro episodio de exposición mediática tan descarada, pero lo ocurrido el 31 de julio ha demostrado lo contrario. Una vez más, las cámaras y los focos de Mediaset se han dirigido con total impunidad hacia la vida privada de personas que, en muchos casos, ni siquiera pueden defenderse públicamente. La historia gira en torno a un mismo eje ya recurrente: Tamara, Michu, Gloria Camila y José Fernando, figuras que llevan semanas siendo utilizadas para alimentar una narrativa sin freno, donde el espectáculo prima por encima del respeto. Lejos de calmar las aguas, las decisiones editoriales del grupo televisivo han apostado por seguir agitando la polémica. Esta vez lo han hecho prescindiendo temporalmente de Tamara, cuya presencia ante las cámaras había comenzado a resultar vergonzosa incluso para los propios conductores del espacio. Y es que la incomodidad se hacía evidente, no solo por el contenido de sus declaraciones, sino porque ya parecía inverosímil seguir dándole pantalla. Así, en un movimiento que pretendía parecer renovación pero que no dejaba de ser más de lo mismo, se optó por invitar a Saray Carrillo, una mujer vinculada al universo televisivo por su paso por MasterChef, aunque en esta ocasión reconvertida en mejor amiga de Michu. Esa etiqueta, por cierto, se mostró en pantalla con signos de interrogación, como si ni los propios productores estuvieran seguros de la relación que las unía. Lo que Saray compartió en su intervención fue, cuanto menos, cuestionable. Relató conversaciones personales mantenidas con Michu, y lo que resulta aún más delicado, afirmó haber sido una de las últimas personas en hablar con ella antes de su fallecimiento. Aportó detalles sobre sus sentimientos, sus frustraciones, sus deseos y hasta sus resignaciones. En un momento tan reciente y sensible como la muerte de alguien, resulta inquietante ver cómo esas confidencias acaban formando parte de un show televisivo. Que una mujer que se presenta como cercana a la fallecida acceda a ventilar esas cuestiones en horario de máxima audiencia deja en evidencia hasta qué punto se han roto los límites del decoro. En el relato de Saray se insinúa que Michu arrastraba un descontento creciente con la familia Ortega, especialmente por el trato que recibía su hija, a la que, según ella, no se le otorgaba el lugar ni la atención que merecía. Se dice incluso que sentía que la pequeña era tratada como una persona de segunda, como si su existencia no tuviera el mismo valor dentro del núcleo familiar. Según sus palabras, José Fernando sí tenía la intención de reconciliar a todos, pero que sus acciones estaban siempre condicionadas por lo que decidiera su hermana Gloria. Michu, dice Saray, acabó tirando la toalla, agotada de esperar un gesto que nunca llegaba. Pero la entrevista no se detuvo ahí. Saray se atrevió a afirmar que Tamara habría intentado acercarse sentimentalmente a José Fernando en el pasado. Esto, según su versión, sucedió cuando ya no existía ninguna relación entre Michu y él, y pese a ello, el episodio fue vivido con tensión por todos los implicados. Curiosamente, Saray aclara que no estuvo presente durante el bautizo donde supuestamente ocurrieron los hechos, pero aún así narra con detalle lo que, según dice, le contaron terceras personas, que José Fernando acudió al evento acompañado únicamente de su padre y un amigo, y que en ningún momento hubo interacción significativa con Tamara. A esto se suma que la propia Tamara se ha puesto en contacto para negar rotundamente esa versión. Asegura que Saray está inventando cada palabra y que en realidad solo se han cruzado 2 veces en un hotel, donde también estaban Michu y Dakota. Va más allá incluso, insinuando que Saray se está construyendo un relato a medida, con el único objetivo de ganar minutos de televisión. Por su parte, Saray sostiene que su vínculo con Michu era real, que habían compartido días en sus respectivas casas, y que, por tanto, las palabras que hoy divulga tienen respaldo. El cruce de versiones, lejos de aclarar algo, solo añade más leña al fuego de un escándalo que parece diseñado para nunca agotarse. En medio de este cruce de acusaciones, aparece el nombre de Gloria Camila.
Mientras el resto de protagonistas se mantienen fuera del foco, Ortega Cano por su edad y José Fernando por su estado de salud, Gloria queda como la única figura mediática en activo. Y precisamente por eso, se convierte en el blanco preferido de todas las insinuaciones. Es la que está disponible, la que puede contestar, la que aún tiene presencia pública. Desde muchos ángulos se percibe que Mediaset aprovecha esta situación para cargar contra ella de manera estratégica, presentándola como el obstáculo central en las relaciones familiares, como el freno que impide la supuesta unidad. Lo más trágico del asunto es que José Fernando, quien debería ser uno de los protagonistas reales del conflicto, permanece en silencio. Su situación personal no le permite hablar ni replicar. Sin embargo, se habla de él constantemente, se le menciona, se le interpreta, se le asocia versiones que no puede confirmar ni desmentir. Resulta doloroso comprobar cómo alguien en esa posición puede convertirse en figura central de una narrativa sin que se respete su derecho a la privacidad o a la defensa. Mientras tanto, el rumor no solo se expande, sino que se transforma en un torrente imparable que inunda todos los espacios posibles, desde las redes sociales hasta los platós de televisión, pasando por los debates en los foros públicos y privados. La figura de Gloria Camila se erige, casi sin que ella misma pueda evitarlo, como el epicentro de una tormenta mediática que no da tregua. Su nombre, pronunciado una y otra vez con diferentes tonos y con diversas intenciones, se convierte en una especie de grito de batalla, un símbolo de controversia constante que parece ensombrecer cualquier otra noticia. Este fenómeno no es casual ni fortuito, sino fruto de un contexto social y mediático en el que la exposición pública extrema se ha normalizado hasta el punto de volverse un arma arrojadiza y un espectáculo macabro al mismo tiempo. En este escenario, Gloria Camila se plantea seriamente la opción de acudir a la vía legal para defender lo que entiende es un ataque sistemático a su honor y a su imagen pública, algo que cualquier persona en su situación consideraría no solo razonable, sino necesario, porque la magnitud de la presión y de las acusaciones que se vierten contra ella resulta abrumadora, injusta y muchas veces desprovista de fundamento sólido. La avalancha de juicios, opiniones y rumores que se han creado en torno a su persona se ha convertido en una tormenta perfecta, un huracán mediático que amenaza con arrasar no solo su reputación, sino también su estabilidad emocional y su vida privada. En medio de esta vorágine, las voces críticas se multiplican y se hacen cada vez más estridentes. Un claro ejemplo de esto es la contundente afirmación de Saray Carrillo, quien no duda en pronunciar en plena emisión televisiva que Tamara no goza ni del respaldo ni del respeto de absolutamente nadie en su círculo cercano. Esta declaración no es solo una opinión más, se presenta como una verdad absoluta e incuestionable, pronunciada con tal seguridad que se asume como un hecho irrefutable. Sin embargo, lo que resulta especialmente preocupante es la ausencia total de contexto, matices o pruebas que puedan sostener semejante aseveración. La generalización extrema de que ni las amistades de Michu, ni sus vecinos, ni siquiera personas del ámbito público tengan una opinión favorable sobre ella, constituye un juicio social severo y destructivo, lanzado sin medir las consecuencias ni considerar la complejidad de las relaciones humanas. Este tipo de afirmaciones, cuando se pronuncian en un espacio de enorme alcance y audiencia, no solo dañan la imagen de una persona, sino que además contribuyen a un clima de linchamiento mediático, donde el respeto por la presunción de inocencia y por la dignidad humana queda relegado a un segundo plano. En definitiva, esta actitud refleja una dinámica muy preocupante en la que la verdad se distorsiona y se manipula, en la que las narrativas simplistas y polarizadas se imponen sobre la realidad compleja y multifacética. A esto se suma la intervención de Conchi, hermana de Ortega Cano, quien, al participar en otro programa televisivo, contribuye a añadir más confusión y ruido a un debate ya de por sí cargado de tensiones y contradicciones. Su participación, lejos de aclarar o aportar serenidad, parece alimentar aún más la espiral de versiones enfrentadas y opiniones encontradas, en un ambiente donde el sensacionalismo predomina sobre la objetividad. Esta saturación de voces y versiones contrapuestas refleja una de las características más perturbadoras del periodismo de espectáculo, la falta de filtro ético que permita establecer límites claros entre el derecho a informar y el abuso de la exposición pública. En este caldo de cultivo, la contradicción se convierte en norma y la coherencia en una rareza. No es raro que en cuestión de horas o días se presenten versiones opuestas sobre un mismo hecho, generando confusión entre la audiencia y dificultando la construcción de una narrativa fiable o veraz. Lo que importa no es tanto la veracidad como la capacidad de mantener el interés y la atención del público, aun a costa de sacrificar la integridad de las personas involucradas. En este contexto, resulta especialmente inquietante la utilización de grabaciones privadas atribuidas a Michu, que supuestamente fueron enviadas poco antes de su fallecimiento. El programa que ha recibido estos audios ha optado por no emitirlos por el momento, pero no ha dudado en comentar su contenido,
alimentando la especulación y el morbo alrededor de un material cuya naturaleza íntima y privada debería ser respetada. La mera existencia de estas grabaciones ya las convierte en una pieza fundamental del relato mediático, y su manipulación como elemento dramático revela una tendencia preocupante a deshumanizar a las personas involucradas, tratándolas como meros personajes de una historia ficticia. La explotación de este tipo de contenidos no solo vulnera la privacidad, sino que además pone en cuestión la ética periodística y el respeto básico hacia la memoria de quienes ya no pueden defenderse o aclarar los hechos. La utilización de estas grabaciones como prueba tácita o como elemento argumental para apoyar determinadas versiones es una muestra clara de cómo el dolor y el sufrimiento se convierten en mercancía para el consumo masivo. Este fenómeno no es nuevo, pero su intensidad y alcance han alcanzado niveles inéditos gracias a la proliferación de medios digitales y plataformas que amplifican el ruido y reducen el espacio para el análisis reflexivo. La velocidad con la que circulan las noticias y rumores, la presión constante por generar contenido novedoso y atractivo, y la ausencia de filtros efectivos para diferenciar entre información verificada y especulación, han creado un entorno en el que la vulnerabilidad y el sufrimiento de las personas quedan a merced de intereses comerciales y estrategias de audiencia. Así, la realidad se fragmenta en relatos fragmentarios y contradictorios, en versiones que se imponen por la fuerza del espectáculo más que por la calidad de la información. La empatía se diluye frente a la búsqueda del clic y la controversia, y el respeto por la dignidad humana es reemplazado por el afán de protagonismo y la banalización del drama ajeno. En esta ecuación perversa, las víctimas del sistema no son solo las personas directamente involucradas en la polémica, sino también el público, que termina consumiendo un producto deformado y distorsionado, alimentando un ciclo tóxico que reproduce y amplifica la desinformación. La audiencia, sedienta de emociones fuertes y novedades constantes, participa sin saberlo en la construcción de una cultura mediática basada en la crueldad y la exposición extrema. Y en medio de todo esto, las consecuencias humanas, las heridas emocionales, las fracturas familiares y sociales, quedan invisibilizadas, relegadas a un segundo plano o simplemente ignoradas. Esta dinámica muestra con crudeza cómo en el mundo actual la frontera entre la realidad y la ficción se ha vuelto permeable, cómo la vida privada se convierte en espectáculo y cómo la dignidad humana queda subordinada a la lógica del consumo mediático. En este proceso, la figura de Gloria Camila representa no solo a una persona concreta, sino un símbolo de una sociedad que se debate entre la curiosidad morbosa y la necesidad de justicia y respeto. La defensa de su imagen y de su honor se convierte, por tanto, en un acto de resistencia frente a un sistema que con frecuencia ignora los límites éticos y las consecuencias humanas. Al final, la pregunta que queda flotando en el aire es inquietante: ¿hasta dónde estamos dispuestos a llegar como sociedad para satisfacer nuestro apetito de escándalo y espectáculo? ¿Qué precio estamos pagando por ello? ¿Y qué queda del respeto y la humanidad en medio de esta vorágine implacable? Es sorprendente la complejidad y la profundidad de los conflictos que se han desatado alrededor de esta familia y las figuras que la componen, especialmente cuando hablamos de la relación entre ella y José Fernando, que, a pesar de lo intensa y apasionada que fue, se vio marcada por obstáculos y tensiones que nadie esperaba. Ella estuvo completamente entregada, dispuesta a todo por mantener ese vínculo que tanto valoraba. Sin embargo, lo que más ha salido a la luz es la existencia de una persona dentro de ese círculo cercano que se mostró tajantemente opuesta a que Gloria tuviera cualquier tipo de contacto con José Fernando. Según me contó mi Michu, esa persona hizo todo lo posible para poner trabas, dificultar la relación e incluso sembrar discordias para evitar que existiera una comunicación o acercamiento entre ellos. Esa oposición no fue solo pasiva, sino que se tradujo en una serie de acciones deliberadas para romper o impedir ese vínculo, lo cual añade una carga emocional considerable a la historia. Por otro lado, es interesante detenerse en la dinámica que existía entre Gloria, Michu y su sobrina, un entramado que, para quienes seguimos la historia desde fuera, parece lleno de contradicciones y episodios de tensión. Lo que ocurre es que en un momento determinado, durante una entrevista en directo, se produjo un corte abrupto a Saray Carrillo mientras intentaba explicar ciertos aspectos, lo que no fue casualidad sino una señal clara de que se estaba llegando a un límite. La presentadora interrumpió en plena conversación, seguramente porque Gloria había dejado claro días antes que no iba a entrar en debates sobre Tamara ni en polémicas relacionadas, y que prefería que todo se resolviera a través de los canales legales. La situación se ha tornado insostenible, pues las líneas que jamás debieron cruzarse ya han sido traspasadas, y todo ello ha ocurrido en un programa que no ha dudado en hablar sin filtro sobre personas fallecidas o enfermas, como José Fernando, permitiendo comentarios hirientes e injustos que han afectado la dignidad de esas personas. Frases fuera de lugar como acusaciones de negligencia o insultos velados hacia Gloria no hacen sino agravar una herida que aún sigue abierta. Resulta, además, muy revelador el perfil de algunos de los personajes que han salido a la palestra durante este revuelo mediático. Por ejemplo, Saray Carrillo,
quien acumula una trayectoria en televisión bastante conocida, fue interrumpida y silenciada cuando trataba de dar su versión, lo que encaja con la idea de que muchas veces los medios buscan más el sensacionalismo que la verdad. La pregunta que le hicieron sobre su ausencia en el funeral de una amiga, que para muchos podría parecer algo natural y lógico, tuvo una respuesta cargada de matices. Sarai explicó que no mantenía relación ni con la madre ni con la hermana de la fallecida, y que, dada la presencia de toda la familia en el evento, se sintió fuera de lugar a pesar de sus deseos de asistir. Esto pone de manifiesto cómo las relaciones personales en estos círculos pueden ser mucho más complejas de lo que aparentan, y cómo la percepción pública no siempre coincide con la realidad íntima. A medida que pasan los días, la aparición constante de nuevas personas que aseguran tener una relación cercana con Michu y el resto de la familia genera un efecto curioso. Por un lado, la audiencia se siente saturada y desconfiada, y por otro, esos personajes parecen aprovechar la situación para ganar protagonismo y mantener viva la atención mediática. No es extraño ver que figuras como Sarai ya están plenamente integradas en canales como Telecinco, en los que su perfil encaja más con la línea editorial y el tipo de contenido que buscan, en contraste con otras cadenas donde quizás su imagen no encaja tan bien. Esto demuestra que la televisión no solo es un reflejo de la realidad, sino también un escenario donde se moldean y crean figuras públicas según intereses comerciales y mediáticos. En medio de este escenario caótico y lleno de reproches, la figura de Conchi Ortega emerge como un rayo de luz que intenta dar claridad a algunos de los hechos, aportando datos y testimonios que ayudan a entender mejor la situación. Las imágenes y conversaciones que se han difundido, aunque procedentes de distintos programas como Tardes y Vamos a ver, muestran a Gloria desempeñando un papel destacado y comprometido dentro de su familia. Ella no solo se preocupa por su hermano, sino también por su sobrina y otros familiares, ejerciendo un rol que va mucho más allá de lo habitual, casi como si fuera la columna vertebral que sostiene a todos en momentos difíciles. Frente a las críticas y la sombra de la maldad que algunos han intentado proyectar sobre ella, la realidad es que Gloria ha demostrado una dedicación y una fortaleza dignas de reconocimiento. No obstante, no todo resulta tan sencillo ni tan claro como podría parecer a primera vista, ya que la familia está atravesando un momento especialmente complicado y delicado que ha sacado a la luz no solo las dificultades inherentes a cualquier conflicto familiar, sino también una serie de tensiones y desavenencias que parecen multiplicarse y crecer sin control, haciendo que en lugar de encontrar ese necesario apoyo mutuo y esa unión que en circunstancias adversas debería afianzarse aún más, lo que se observa es una creciente fragmentación, reproches constantes y enfrentamientos que deterioran la convivencia y profundizan las heridas emocionales de cada uno de sus miembros. En este contexto tan complejo, Gloria Camila ha destacado por su papel fundamental, pues aunque perfectamente podría haberse mantenido al margen, evitando involucrarse en problemas que en gran medida no le corresponden y que podrían afectar su tranquilidad personal, ha optado por un camino diametralmente opuesto, eligiendo quedarse, asumir responsabilidades con una entrega admirable y cuidar con dedicación y empeño a sus hermanos y padres. Esta actitud, más allá de ser un simple acto de solidaridad, refleja una madurez emocional que supera ampliamente lo esperado para alguien en una situación tan exigente, demostrando que su compromiso no es solo con su familia sino con los valores de lealtad y responsabilidad que ha decidido encarnar en este momento tan crítico. Hemos sido testigos de cómo Gloria ha intervenido activamente para intentar mantener la cohesión familiar, organizando encuentros que buscan recuperar la unidad perdida y realizando gestos tan significativos como las visitas a Ana María Aldón, intentando de este modo tejer puentes donde otros solo ven divisiones, y poniendo en evidencia una fortaleza y un sentido del deber que merecen reconocimiento y respeto. Paralelamente, uno de los temas que más ha dado pie a controversias y discusiones dentro y fuera de la familia es el papel que ha desempeñado su hermano en su rol como abuelo, una cuestión que ha encendido los ánimos y generado nuevas tensiones porque tanto Tamara como su madre han expresado públicamente su insatisfacción, asegurando que él no ha cumplido con las expectativas y responsabilidades que conlleva ese papel tan importante, añadiendo así una nueva capa de reproches que complican aún más la ya delicada situación de la familia Ortega. Sin embargo, quienes conocen más a fondo la realidad y han tenido la oportunidad de observar de cerca la dinámica entre el abuelo y la niña insisten en que, cuando la pequeña está presente, su abuelo se desvive por ella, mostrándose cariñoso, atento y comprometido, un hecho que no solo puede confirmar Gloria, sino también otros miembros cercanos de la familia como su hermana Mari Carmen y su hermano Paco, quienes avalan ese comportamiento afectuoso que contrasta con las críticas que se le han lanzado. Esto hace que resulte difícil de comprender cómo persisten las duras acusaciones y por qué se mantiene con tanta insistencia una narrativa tan negativa que parece más interesada en alimentar la polémica mediática que en reflejar la verdad completa.
En esta especie de juego donde la exposición pública lo es todo y las figuras visibles son inevitablemente las que cargan con las críticas. Parece que se busca un chivo expiatorio, y Ortega junto a Gloria, siendo las caras más reconocibles, han sido señalados como los blancos perfectos para recibir la presión y la censura, mientras que las voces menos mediáticas o más discretas son silenciadas o ignoradas, dejando a la familia Ortega sometida a un escrutinio constante y a una campaña de desprestigio que poco o nada hace por esclarecer los hechos y mucho por deteriorar su imagen pública. Resulta realmente lamentable observar cómo esta situación está afectando no solo a los integrantes directos de la familia, sino también a todas aquellas personas que forman parte de su círculo cercano, incluyendo amistades y conocidos que han surgido alrededor de Michu, quienes se ven atrapados en un ambiente cada vez más tenso y fragmentado, donde en lugar de encontrar un espacio de apoyo, solidaridad y comprensión, lo que aflora son enfrentamientos continuos, acusaciones cruzadas y una palpable sensación de desgaste emocional que refleja la fragilidad y la vulnerabilidad de un entorno que debería ser un refugio y que, por el contrario, se ha convertido en un foco de conflicto y dolor. Este panorama es especialmente triste y frustrante si se tiene en cuenta que desde el inicio hubo una clara intención de no seguir alimentando el morbo ni el sensacionalismo que suelen rodear tragedias como la muerte de Michu, con la esperanza de que el respeto y la discreción pudieran facilitar un proceso de sanación para la familia. Sin embargo, los medios de comunicación y ciertos personajes públicos han continuado explotando esta situación, exacerbando el sufrimiento y complicando la posibilidad de que las heridas emocionales puedan cicatrizar con el tiempo, lo que pone de manifiesto cómo la voracidad mediática y el interés por el espectáculo pueden dañar irreversiblemente las relaciones humanas y la dignidad de quienes están involucrados. Por todo lo expuesto, la única recomendación que queda para quienes siguen con atención esta historia es que mantengan la serenidad y la reflexión, evitando dejarse arrastrar por rumores infundados, versiones interesadas o juicios precipitados que solo contribuyen a aumentar la confusión y la división. Es fundamental tener presente que detrás de todo el ruido mediático, las especulaciones y las polémicas hay personas reales, con emociones, conflictos internos y dificultades que merecen respeto, consideración y, sobre todo, empatía. Desde este espacio invitamos a sumarse al canal, que se ha creado con la intención de ofrecer una información más equilibrada y perspectivas que ayuden a entender la complejidad de esta situación, buscando siempre aportar claridad y fomentar un debate constructivo que permita, con el apoyo y la participación de una comunidad consciente y solidaria, construir un entorno más respetuoso y humano, donde la comprensión y el diálogo puedan prevalecer por encima del sensacionalismo y la superficialidad que tantas veces enturbian las verdaderas historias que hay detrás de los titulares.